Gracias. Bye. Todo esto tendrá sentido más adelante. ¿Cómo están, amigos? Hace mucho no nos veíamos. Estuve muy bien hace 1 hora y media. Perfecto. No ha pasado mucho, ¿no? Entonces, para el tema de esta semana, el podcast grande de la semana, agarramos el tema más complicado de todos, porque somos personas muy ambiciosas. No sé si el más complicado, pero... películas. ¿Vamos a hablar solo de películas? ¿Alguien tiene...? Yo voy a hacer una referencia a un par de libros, Ok. nada más. Historias sobre viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo es un tema grandísimo, grandísimo. Abarca toda clase de género cinematográfico. O sea, Sí. no es solo un asunto de ciencia ficción. O sea, hay comedias románticas que están basadas en el viaje en el tiempo. Y tiene una cantidad No, también. ridícula de... Lo hacen bien algunas, sí. Tiene una cantidad ridícula como de reglas o de posibilidades, que es creo un poco lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es el primer punto en la agenda, Nájera? Lo dividimos en esta ocasión en los siguientes. Primero explicar que algunas series lo utilizan como una herramienta, decíamos como Endgame, que fue algo para salirse del problema del snap de Thanos. ¿Sí? Ya lo platicaremos más adelante. O como el tema principal, como la película de Volver al Futuro, que es tal vez una de las referencias más conocidas de, del cine en cuanto a viajes en el tiempo. Creo que es una película que pocas personas no han visto o han escuchado. Entonces, tenemos estas dos categorías. Ya cuando hablemos en los temas o específicamente podemos decir, esta fue como herramienta o esta fue como elemento principal, si funcionó o no funcionó, se apegó a sus reglas, porque Sus muchas reglas. veces ellos mismos lo respetan, y cuándo funciona y cuándo no. Y otro que tal vez aquí sí ocupamos un poco de la ayuda más de Benji, explicar las distintas paradojas. Las que yo tengo como en lista es la paradoja del abuelo, la que creo que varía en tema es circular, la paradoja circular o casual loop en algunos lados, y efecto mariposa, además de la paradoja de Fermi. ¿La paradoja de qué? ¿Cuál fue la última? Fermi, la de no hay viajeros en el tiempo, o sea, más bien, no existe el viaje en el tiempo porque si existiera, ya hubiéramos conocido un viajero en el tiempo, o si los hay, nunca lo sabremos porque están ocultos, entonces nunca sabremos exactamente si se puede viajar en el tiempo o no. Ok. ¿Ya? Que también aplica para vida inteligente, ¿no? Creo. Ándale, sí. Ok. La del efecto mariposa, pues es esta paradoja en donde Cualquier cambio. sí, está basada en el libro de A Sound of Thunder, que la primicia es que viajeros en el tiempo sufren un accidente en la época de los dinosaurios y uno aplasta una mariposa de casualidad, y cuando regresan a su época todo es distinto, el partido político que había perdido gana, cambian muchas cosas. Entonces es esta parte de causas, o más bien, ¿cómo es? Una mariposa mueve sus alas y causa una Sí. tormenta en otro lado. Es causas y efectos, y dice que si viajas al pasado y haces un cambio, por más pequeño que sea, como matar una mariposa, por ejemplo, puede tener consecuencias muy grandes en el futuro. Regresando a la analogía del aleteo de la mariposa, es que a lo mejor el aleteo de la mariposa combinado con otros factores puede generar un tornado, no sé, sí, a lo largo del tiempo, ¿no? Famosamente parodiado por Homero y la tostadora, ¿no? Exacto. Sí. Una No casita tocaré en el nada. tiempo. Voy a tocar todo. ¿Ok?
Sí. Y es la La que le del sale. abuelo, ¿alguien La me de quiere la, explicar? la del abuelo, más bien, como lo que pretende Es demostrar una es que el imposibilidad. viaje en el tiempo es imposible, porque si este fuera posible, podrías, como que hay dos versiones clásicas, ¿no? Podrías viajar en el tiempo y ser tu propio abuelo, este, Ujú. y tener relaciones con tu abuela, este, o Ujú. podrías viajar en el tiempo y asesinar a tu abuelo, luego no existirías, luego no Y dejar de pudiste haber existir. viajado en el tiempo a asesinar a tu abuelo. Entonces, como esto Es una es paradoja. una paradoja, lo que pretende demostrar es que el viaje en el tiempo es imposible. Ujú. Pero hay pues algunos productos literarios que más bien buscan aprovecharse de Es esto, ¿no? importante recalcar una cosita que creo que no dijimos al principio. Viajes en el tiempo como esto de que es imposible, es específicamente hablando de viajar al pasado. Claro, siempre estamos viajando al futuro, ¿no? Sí, pero... Ah, bueno, esa es una buena pregunta para este... Bueno, se los hago más tarde, creo. Y hablando de productos pop de Matt Groening, Fry es de hecho su propio abuelo. Viajó en el tiempo y es su propio abuelo, literalmente, En Dark pasan cosas en similares, ¿no? Futurama. No exactamente iguales, pero... Ujú. La Ok, otra es que creo que es la circular, no sé si la entendí bien, pero es, si tú viajas al pasado para intentar evitar un ¿Suceso? evento, Ujú. tú directa o indirectamente eres el causante de que ocurra y al final de cuentas vuelve a pasar. O sea que ya lo que iba a claro. pasar ya está escrito y no se modifica nada. Por eso como circular o en inglés lo vi como causal loop, perdón. Entonces también es diferente. Porque aquí es más el evento, el otro es más como para ti. Sí, creo que yo a esto le Hay otro. llamo causalidad infinita, ¿no? Es como viajas en el tiempo y descubres que tu viaje en el tiempo era la causa de lo que querías evitar con tu viaje en el tiempo. Claro. Tú eres la causa de los cosas que querías evitar al viajar. Que eso también sale en Dark, ¿no? Creo que sí es mucho Sí. más causalidad cerrada. También, Benji, ¿querías hablar de otra paradoja? La que les dije el otro día de que si viajas al pasado, automáticamente se genera un universo paralelo al tuyo, contigo en el pasado, y tu línea original se queda inamovible, nada más que pues tú ya no estás desde el momento en que viajaste. Claro. Esto tal vez más que una paradoja en sí, son distintas maneras en que hemos Sí, visto la realización del viaje en el tiempo, no, que a ajá, Es lo no. como en mejor Dragon Ball, hay cuando Trunks varias. regresa. Marvel es así, ¿no? Marvel es un caos. Volver al futuro también es un caos. Pero sí, o sea, como que porque propiamente maneras de viajar en el tiempo existen, por ejemplo, los aparatos, o sea, una literal máquina en el tiempo. Eh, También hay como especie de hoyos de gusano. Este, Creo que esta la he visto más en romcoms. Hay dos lugares que están conectados en el tiempo y en el espacio de manera extraña, ¿no? Ah, ok. Ay, ¿en cuál estoy? Por ejemplo, Medianoche en París. Owen Wilson viaja a París de otros tiempos, siempre como que atravesando un mini portal que lo lleva siempre a la misma época y regresa Uf, siempre a la misma época, ¿no? sí, Incluso la Casa del Lago, supongo que tiene algo de eso. sí. Eh, y hay... Ay, y otras maneras de, como que estos de aquí nunca se involucran como con causalidad, los hoyos de gusano. Donde intentan evitar lo de la causalidad puede ser este loop infinito que dice Nájera, o como que las líneas del tiempo. Solo que las líneas del tiempo en ciertos lugares son como efecto mariposa. Viajas en el tiempo, regresas a tu propia línea del tiempo afectada. Ujú.
En otros casos son viajes en el tiempo y tú regresas como a tu propio tiempo y solo creaste una tangente. Sí. Y en la mayoría son caos. O sea, como que a veces regresas a tu línea del tiempo normal, a veces regresas a tu línea del tiempo alterada, a veces puedes viajar a la línea del tiempo alterada y según lo que le convenga a los escritores, ¿no? Sí. Claro. Y ¿cuál es el siguiente punto, Nájera? Sí, sí. Bueno, cabe destacar que vamos a dar spoilers de las cosas, películas, libros o series que comentemos. Entonces, no sé si sea prudente cortinilla de spoilers. Pero también son cosas que ya tienen tiempo, ¿no? Es una serie como la que platicábamos de Falcon. O sea, entonces, como ven. Creo que no vamos a hablar de nada más reciente que Endgame, que tiene ya 2 Creo, años. ¿tres? ¿Dos? ¿Tres? Sí. ¿Tres se me ¿3? hace? Sí. 3, o sea, ya pasaron casi los 5 del blip también El- para el- nosotros. y seguimos aquí. Ok, entonces vamos a escuchar a las sabias palabras de Homero Simpson. Oye, qué final. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? Ahora Tiempos sí. inmemoriales. Es de cierto modo viajar al pasado. Recordar es viajar. No manches. Recordar es volver a vivir. También podemos hablar muy brevemente, espero, de cosas que no son viajes en el tiempo o que no vamos a considerar como tales en este podcast. La primera y la más clara serían como ciertas herramientas narrativas, tanto en libros, novelas, como en películas, que tienen que ver con la manera en la que te cuentan la historia. O sea, es perfectamente aceptable Christopher Nolan. que la historia empiece por el final, que haya flashbacks, flash forwards, que haya un montón de cosas y nada de eso lo consideramos viajes en el tiempo, ¿no? Ok. Tampoco creo que consideramos viajes en el tiempo películas que podrían ser más bien premoniciones, dijiste, Nájera. Piensen Sí, en el como, capítulo de la boda de Lisa. Creo que esto involucra, por ejemplo, una historia de Navidad, A Christmas Carol, con Scrooge ándale. y los Pero ese sí fantasmas. lo consideran un poco. O sea, eso está como listado entre viajes en el tiempo y desde las obras como más famosas que hay de eso. Sí, y es extraña porque, o sea, es que son más como premoniciones. Estás viajando a líneas del tiempo alternas, de cierto modo, ¿no? Sí, y Que no las hubiera... alteras. O sea, no tienes una interacción en esa en particular. Sí, entonces, pues sí, yo digo que se parece más a la boda de Lisa. Bueno, sí. Tampoco estas películas donde alguno de nuestros personajes como que decide crecer, digamos, o rejuvenecer. Desea. Y así ocurre. Por ejemplo, Quisiera ser grande con Tom Hanks o 13 Going on 30. Esa. ¿Cómo se llama esa actriz? Se me olvidó. Swan, Hilary Swan. Hilary Algo Swank. así. No, Entonces, Jennifer Garner. Jennifer Garner, gracias. Ah, Garner. Entonces, creo que esas tampoco las vamos a considerar, ¿no? Mm, son Le sirve. proyecciones, ¿no? Y hay Bueno, algunas otras en donde como que no hay un viaje en el... O sea, son cosas extrañas en donde, por ejemplo, nuestros protagonistas encuentran como una tierra olvidada por el tiempo. Dinosaurios. A veces dinosaurios, a veces, pues dinosaurios sobre todo. Y por alguna razón no se me vienen muchos ejemplos ahorita. el planeta de los simios. ¿Planeta de los simios? El planeta de los simios es un viaje en el tiempo. Planeta Sí, de los simios sí es pero viaje en el tiempo. sí, ¿verdad? Sí. Bueno, al Sí. futuro, una aceleración por el efecto de vivir en el espacio. Es que depende la saga que estés La viendo. versión. Ujú, pero hay unos que sí es al futuro y otros al pasado. Ok. Y
Creo que básicamente esas cosas, ¿no? Como que probablemente Hacer la distinción. no las consideremos. Ajá. Sí involucra casi encontrarte en otro tiempo que en el tuyo, por lo general en el pasado, que es el más problemático, creo. Pero sí hay muchas cosas que viajan al futuro. Sí, pues es un recurso que tiene, está viendo, o sea, hay algunas religiones en donde cierto, por ejemplo, en el Mahabharata se menciona que viajan en el tiempo y que eh, Vishnu o Brahma, no me acuerdo cuál de los dos, tiene interacción con cierta persona y da indicaciones y cosas por el estilo. Entonces no es algo de ahora de la ciencia ficción. De hecho, el primer libro que encontré es Memorias del siglo XX, de 1773. O sea, ya tiene un chorro de tiempo que se utiliza. Y muchas veces eran a través de sueños, más que con máquinas, como tú mencionabas. Okay. O sea, no es algo que, como muchas veces lo conocemos ahorita, de que te subes a un DeLorean y viajas en el tiempo, construís una máquina y listo. Antes era como que se quedaban dormidos y aparecían de repente en otra época. Y muchas de las historias iniciales eran como con corte ya sea político o religioso. O sea, no era de ficción, era más bien como para contar una historia fuera de su tiempo. Wow, o sea, nos avisaste que nos ibas a sacar referencias literarias, pero el Mahabharata, eso sí fue. Oye, Este, pues sí, tuve una tarde libre un día. se me ocurrió otro tipo que no sé si lo consideremos, viaje en el tiempo. Estoy pensando en Día de la Marmota con Bill Murray. ¿Dirían que eso es un viaje en el tiempo? ¿Cuál es esa? Nuestro protagonista Groundhog Day, ¿no? está obligado a repetir el mismo día una y otra vez. No. Sí, bueno, Sí, sí es un viaje en el sí creo tiempo, que es viajes en el tiempo. porque Estás en un loop. Estás en estás un en un loop. loop, pero bueno, la película final nunca explica qué es lo que pasó, pero como que una escena cortada diría que es una maldición, ¿no? Sí, y se parece mucho a un libro que creo ya les había hecho el comentario que se llama Replay. De hecho, hace poquito creo que te lo mencioné, Benji, el cual el protagonista se muere de un infarto. Eso no es spoiler porque esto lo sabes en los 30 segundos de leerlo. Y regresa a su vida a los 17, 18 años. Entonces tiene que volver a vivir su vida, pero ahora con el conocimiento que tenía. Y por ciertas razones vuelve a regresar un par de ocasiones. Entonces cada vez tiene una experiencia diferente, pero no puede alterar los eventos mayores o sea, por ejemplo, la muerte de Kennedy, no puede evitar que no se muera. Todo lo que está en juego es solamente su vida, no el big picture. Entonces, ese como que nunca te explica nada y al final queda ahí un poquito inconcluso, pero me gustó porque es una forma en donde no pones en riesgo al universo, por así decirlo. O sea, es solamente su vida. Que esa es una de las reglas del Doctor Who, ¿no? El Doctor Who es uno, pues probablemente, yo nunca las he visto, pero es probablemente el producto cultural más grande con viajes en el tiempo, ¿no? Claro, sí, porque hay cine, películas, series, videojuegos, Tiene como 30 libros. temporadas, ¿no? Y sí, una de las reglas que tiene es que no puedes alterar, hay ciertos puntos fijos en el tiempo, ciertos eventos que no puedes cambiar, como, como, como puntos de convergencia de todas las líneas del tiempo. O sea, no puedes viajar en el tiempo y matar a Hitler, por ejemplo. Sí, pero siento que eso es como una herramienta que utilizan para, ok, no nos queremos complicar tanto las cosas. O sea, hay cosas que se pueden cambiar, pero si cambiamos eso ya nos estamos metiendo en historias muy difíciles de contar, ¿no? O sea, Totalmente. es una regla que si la respetas está bien, pero siento que es eso como para hacerte más fácil el trabajo. Sí, totalmente. Em,
Híjole, ¿por dónde quieren empezar? ¿Quieren hablar rápido de las romcoms? Nada más quiero decir algo. Hay leyes que prohíben el viaje en el tiempo. ¿Sí sabían? En China. ¿En serio? ¿En China Sí. está prohibido? Sí. ¿Cuál es la pena de No, si te descubren viajando en el tiempo, Morocho? no te dejan regresar. No. Sí, está prohibido. En... Tiene su origen en China y la fecha de creación es en el 2011. Ups. Y está prohibida específicamente de viajes en el tiempo y toda propaganda que haga alusión a los mismos. Oye, pues entonces, siendo Zoom chino, nos van a meter al bote. Sí, si esto no se va a poder ver en China, Pero, entonces, ¿tuvieron que editar toda Endgame para el mercado chino? no sé. Porque es propaganda, ¿no? Propaganda Bueno, pues, yankee. no creo. Obviamente, pues puedes hablar, me imagino, ¿no? De viajes en el tiempo. No quiere decir que lo vayas a hacer, o sea, ya es como que Y muy, más bien yo creo que se refiere como a invertir, ¿no? tal vez. Qué mamá. Dice, el razonamiento de esta ley era cuando menos singular. Realizar este tipo de viajes temporales iría en contra del patrimonio chino. Claro, claro. Pones en riesgo a Pero Winnie Pooh. estaban ahí comentando que pues también afectaba las creencias budistas de la reencarnación. Luego y te Ok. metes en otro show. De esta manera, los gobernantes pretendían evitar legalmente el regreso a esta vida del Dalai Lama. Ok. Bueno, Yo tengo una pregunta. ¿Les gusta el recurso de viajes en el tiempo en una serie, en una película? Como, como Como re- recurso es algo súper pobre, pero Ajá, como tema principal es algo bueno, algo chido, interesante. sí. Ok. totalmente de acuerdo. Como recurso me parece barato. Una vez que introduces viaje en el Snyder Cut. tiempo como una herramienta para resolver tu conflicto, estás abaratando toda tensión que creaste antes. Exacto. Sí. Ahora imagínate utilizarlo 2 veces en una misma película. Pues no. Nos estamos quejando del... Ya tan rápido. Este podcast pasó 20 minutos sin quejarse del Snyder Cut. Snyder Cut y Endgame también es un error. Endgame es un error terrible. Ahorita nos quejamos. ¿Cómo hubieran arreglado? Bueno, ya que entramos en materia, ¿cómo? Tú solo no haces que Thanos las destruya y las puedes volver a encontrar. O sea, yo lo pondría más un esferas del dragón que un viaje en el tiempo. Yo lo hubiera resuelto, ahorita platicamos, ahorita platicamos. Perdón, rápido porque se me ocurrió, o sea, así como si tuviera 30 o quisiera ser grande, en donde nuestros protagonistas crecen, está 17 otra vez, ¿no? Con Matthew Perry y Zac Efron, en donde Sí. más bien rejuvenece, ¿no? Entonces, esas Sí. quedamos que no. Rejuvenece en el cuerpo de Zac Efron. Era Zac Efron el Matthew Sí. Perry cuando estaba chavo. Matthew Perry era... No, man. Y ¿Qué hay, nos espera? hay una buena cantidad de películas románticas de viaje en el tiempo. Sí. Sobre todo si eres esposo de Rachel McAdams, al parecer hay una gran Sí. probabilidad Te toca. de que puedas viajar en el tiempo. Sí. ¿Cómo se llaman? Cuestión de tiempo The Time Traveler's Wife, y ¿no? The Time Traveler's Wife. En ambos casos, Rachel McAdams es la esposa del protagonista. Sí. Qué cosa Oye, pues tan rara. Doctor Strange también viaja medio al futuro y en el tiempo, ¿no? También es Rachel McAdams la... O sea, es su interés Válgame romántico. Dios. ¿Qué onda con esta señora? ¿Qué hace? Creo que en Wedding Crashers, Owen Wilson y Vince Vaughn también brevemente También,
Pero ya no Es- salen Wedding Crashers, Sí, ¿no? sí, ¿O sí? la Sí. acabo de ver. Es el interés romántico de Owen Wilson. Justo Time Traveler's Wife también tiene una regla del viaje en el tiempo bastante interesante, ¿no? El protagonista solo se puede mover en su rango de Su vida. tiempo. Ujú. Sí. Sí. No puede viajar a ningún punto donde él no estuviera vivo, Ujú. que es bastante interesante. Hay otra de estas comedias románticas, la de El Lago, La Casa del Lago, Ujú. que en este es como una especie de hoyo de gusano en el buzón Sí. Sí. que conecta. O mejor conocido como Correos de México. Teníamos esta carta en nuestro poder desde 1870. Hubo una apuesta y todo. Creo que perdí. Bueno, cuando ya hablemos de Volver al Futuro me la he hecho bien. Es otra variante interesante, ¿no? Este hoyo de gusano. Y hay otra que no sé si han visto, se llama Cuando nos conocimos, When We First Met. Creo que está en Netflix, No. con Adam Devine, este güey que un momento estuvo en absolutamente todo. Ujú. Siento que es un poco menos viaje en el tiempo y más como al diablo con el diablo, como Ajá. tener deseos. O sea, hay una photo booth que hace que nuestro protagonista viaje en el tiempo y luego es una especie de efecto mariposa. O sea, viaja en el tiempo a donde conoció a su interés romántico y cada vez como que adopta una personalidad distinta para que sí desee estar con él. Ok. Entonces, o sea, es un poco, pues sí, un poco como el diablo con el diablo. O sea, como si tuvieras deseos para volver a empezar Ujú. y descubres lo mismo, como que no eres el fit. Pero, o sea, sí se usa para comedias románticas, como que no lo pensaríamos tal vez, pero ahí está bastante. Para todo. Sobre todo en ciencia ficción, hay todo como una especie de género en donde quieres viajar en el tiempo para evitar el futuro posapocalíptico en el que te encuentras. Sí. Creo que aquí el ejemplo Terminator. clásico es Terminator, ¿no? Chan, 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 chan. Entonces, y es uno muy importante. ¿Qué piensan de esas reglas de viaje en el tiempo? Mm, De Terminator. Sí. Por ejemplo, X-Men Days of Future Past, que creo que es la mejor que hicieron, también. tiene esta mismo, que además tal vez en parte es la mejor porque junta a ambos elencos, ¿no? Junta al elenco viejito y al elenco joven. Sí. Sí. Y en ambos casos Logan es el mismo güey. Sí. Sí. Pero es... En Terminator me gusta porque deja tú de la posibilidad, obviamente, de poder o no hacerlo, pero no cambia nada. O sea, No. es esto, sigue igual la historia, entonces es como que nada más un recurso. O sea, más bien aquí sí es parte de la historia y funciona bien, creo, ¿no? O sea, realmente no influyes en el futuro. Es el clásico viajero en el tiempo que, ajá, como dices, quiere salvar su futuro postapocalíptico y lleva 4 películas haciéndolo porque no le jala. Está Y es interesante. ya como hasta un tropo en cultura popular, ¿no? Como ocurre en Rick and Morty, en el único episodio en donde siempre sí viajan en el tiempo, el de las serpientes. Pero, o sea, es esto de vengo del futuro para evitar que aprietes ese botón. Y luego aparece otro güey y dice, vengo del futuro para que tú evites que él apriete este botón. El Sí. botón. Y convergen un montón de personas del futuro, todos evitando distintos mundos posapocalípticos. Sí. Y... ok, pues ya hay que entrar a... A Sí, materia. sí, sí. En materia. Ay, Dios mío. ¿Con cuál vamos a Creo que empezar? debería ser Volver al Futuro o Endgame, que son creo que las... Endgame porque es muy fresca
en el imaginario colectivo. Y Volver al Futuro creo que es el centro del imaginario colectivo, ¿no? Volver al Futuro me encanta, Sí, con todos pero sus errores. es pésima en ese sentido. O sea, tiene cero respeto por las propias reglas que estableció Sí, y por la inteligencia de sus protagonistas. sí. Me explico. Es delightful. O sea, el Doc Brown inventó esta máquina que viaja en el tiempo. Evidentemente es una persona muy inteligente, Que tiene que ser un DeLorean porque si vas a viajar en el tiempo tiene que ser con estilo. Eso por es supuesto. importante destacar. Y al final de la primera, se supone que eso famosamente, cuando el Doc llega en ese momento y dice, tienes que venir, tenemos que ir al futuro y todo esto, era una burla de Steven Spielberg, ¿no? O sea, no era un cliffhanger literal, era como una burla, como las películas siempre terminaban con un cliffhanger de este tipo. Sí. Pero por supuesto hizo tanto dinero la película que dijeron, bueno, vamos a continuar esa pequeña broma. Y siento que arruina por completo el personaje de Doc Brown porque es estúpido viajar al futuro a resolver algo que no ha pasado, ¿no? No tiene Sí. ningún sentido. ¿Cuándo viaja al futuro? A salvar al hijo de Marty, que el estúpido hizo no sé qué. Ah, ok. No tiene ningún sentido. No tienes por qué viajar al futuro a evitar que algo suceda. No, Sí, y claro. además no Pero esa es la urge. 2. Por Pero esa es eso. la Sí, 2. la 2. Entonces la 2 es la que Tú estás arruina. hablando de la trilogía completa, ¿no? Sí. La 2 es la que le falta la inteligencia a nuestros protagonistas y de cierto modo a la audiencia. O sea, La 1 poquito. la dos es muy mala y le falta el respeto a todo el mundo, sí. Pero tiene de las cosas más icónicas como la patineta, los Por tenis. supuesto. Y por eso me encanta. Sí, Pero la odio. O sí, yo sea, también. es que no solo no tienes que viajar al futuro, no tienes que viajar al futuro ahorita. No urge en lo absoluto. Tienes una máquina del tiempo. No tienes por qué ir ahorita, llevarte a la novia de este güey y dejarla abandonada en un callejón. No, no. Pobrecilla. De por sí la tuviste que recastear y la dejas en el callejón drogada. Sí, sí, es una estupidez. Pero, o sea, viajas al futuro para introducir la línea del tiempo distinta, ¿no? Sí, Y entonces, esa es como la parte que siento que está rara. O sea, no tiene reglas volver al futuro. no, no tiene. Porque viaja al pasado y en la 1 estoy hablando. Al Entonces, 55. al 55 y las acciones de Marty hacen que sus papás no se enamoren en este instante preciso y empieza a desaparecer, ¿no? Sí, Entonces, eso debería ser una paradoja del abuelo y no hay. sí. O sea, Exacto. no hay paradoja del abuelo. Sin embargo, Marty regresa a la línea del tiempo alterada. Entonces, yo digo que secretamente volver Donde al debería haber otro Marty. donde debería haber otro Marty. Yo digo que secretamente Volver al Futuro 1 es una película de terror. Marty regresa a un mundo del cual tiene cero conocimiento y cero memoria. Marty no ha vivido nada de lo que ha pasado. Nada. Nada. Para él todo es extraño. Está en un mundo que no le pertenece. Eso es Sí, espeluznante. sí. En la 2 está la famosa escena del pizarrón, extremadamente parodiada. Viajas en el tiempo, haces una tangente y creas una nueva línea del tiempo. Pero no Ajá. está claro cómo lo respetan, ¿no? O sea, porque siempre, o sea, en la 1 volvieron a una línea del tiempo alterada. En la 2, Sí. Biff viaja y regresa a su misma línea del tiempo sin alteración. Doc y Marty están en el futuro y no han sufrido ningún cambio.
Y cuando regresan al pasado, es que se cruzan los cambios de todo lo que hicieron, de Sí. todo lo que hizo Biff. Al 85. Entonces, el Biff que viajó en el tiempo no disfrutó los beneficios de haber viajado en el tiempo, que es lo que No. Marty pretendía para sí mismo. Bueno, porque Marty sí viajó en el tiempo y sí era joven en el futuro, etc. Ahí tal Sí, vez sí, está sí. bien. Y luego viajas otra vez al pasado y arreglas esta línea del tiempo. O sea, Sí, quién sabe a dónde están viajando. Ajá. O sea, como que la mejor explicación es que tuviste la suerte infinitesimal de que la manera en la que cagaste la línea del tiempo 3 veces la Te dejó toque. exactamente como querías que fuera. Sí. Y por eso Sin contar parece la que 3. estás, sin contar la 3. Y por eso parece que estás en tu mismo tiempo. Simplemente no es un mismo tiempo, es una línea del tiempo 3 veces removida, que es casualmente es idéntica a la tuya. Sí. Que, Entonces, y te digo, ya si sumas la 3, ya cuando viaja el Doc y Marty, ya debió haber creado alguna otra línea del tiempo que a final de cuentas, como eso fue al principio del siglo o finales del anterior, debió haber alterado el 55 y el 85 y el futuro. Sí. ajá. Entonces, No. si la piensas demasiado, no tiene ningún sentido. Pero es una película que yo puedo ver y disfrutar cada vez que la veo. Cada que está puesta la veo, sí. Cada que sale en Diálogos Canal 5. icónicos. Sí, esta es de esas películas, porque yo nunca vi Karate Kid en Canal 5. Siempre vi Volver al Futuro, cada vez que estaba. Sí. Y sí tiene todo el imaginario. Está. Casi todo nuestra referencia de viajes en el tiempo, de algún modo Que toca lo Volver abarca al todo. Futuro. De hecho, Abarca creo que todo. y chequen mi transición. En Avengers Endgame hacen ¡Tarara! referencia a las reglas de Volver al Futuro. Sí. Ant-Man pregunta Chan, qué va a chan, chan, pasar. chan, chan, chan. Y creo que por eso odio más Avengers Endgame, porque Hulk, muy mamila, les Seguro. dicen, no, tontuelos. Y de hecho, eso lo googleé y lo tengo aquí. Hulk le explica a Ant-Man y ¿a quién? Profesor Hulk. Falcon. A Falcon y les dice, no, a ver, tontitos. Si Captain America viajas... también. No, nomás eran 2, ¿no? Bueno. En el restaurante están. No, están ya como antes de usar la máquina la primera vez. Es cuando Ant-Man dice... Ant-Man dice algo de que si viajamos al pasado vamos a alterar esta línea del tiempo y no sé qué. Y Profesor Hulk dice, no, tontuelos. Si viajas al pasado, a tu propio pasado, el destino se convierte en tu futuro y tu presente actual se convierte en tu pasado y tu pasado no puede ser alterado por tu nuevo futuro. Y Ant-Man dice, no entendí nada, por lo tanto debes tener razón. ¿No? Yo tampoco entendí. Y lo odio porque Avengers ignora esto por completo. Sí, le vale madre. No tiene ningún sentido la premisa, o sea, no tiene ningún sentido que puedan volver al pasado a tomar prestada la piedra y decir, al cabo ahorita te la regreso. O sea, no tiene sentido con las reglas que establecieron. No. No tienes por qué ser capaz de volver al mismo tiempo y regresar la piedra. Porque esa ya es una nueva tangente que no es tu pasado. Sí. No tiene absolutamente ningún sentido lo que hace Capitán América. No solo que pueda regresar las piedras, sino que pueda decidir quedarse en esta línea del tiempo y caer en la misma línea del tiempo. Sí, no. Y estar ahí de viejito esperando hace 60 años.
Y Tendría, abarata si es una todo. cuestión de circular, una paradoja circular, que como quiera eso iba a pasar. A diferencia de Volver al Futuro, en Endgame usan el viaje en el futuro como una herramienta, Exactamente. Y lo cosa abarata todo. cosa que ya dijimos que no sirve porque lo abarata, como dice Uge, el drama que creaste durante Infinity Wars, que es una película espectacular, donde dices, Madre Santísima, ¿cómo van a arreglar esto? Y dicen, oh, pues viajamos en el futuro. Pues, no mames. Porque Bueno, ¿cómo la arreglabas? no solo eso, o sea, dicen, Ahorita decimos. tenemos un viaje de ida y un viaje de regreso. Y entonces luego dices, no, porque puedo volver más al pasado y agarrar más de estos polvitos mágicos. Y otra vez, y otra vez, Y y otra vez. entonces no es cierto, o sea, como ni siquiera la propia tensión que creaste con tus reglas la respetas. No, no, está muy mal. O sea, no manches, qué manera de romper una... Es que no es nada más una película, o sea, no es nada más Infinity War, es toda la saga. ¿Cómo la Entonces, terminas así? Benji nos va a Arreglar resolver la Endgame. Infinity Saga Es en que yo 2 se los he minutos. dicho tanto que creo que hasta les va a dar hueva lo que les voy a decir, güey. A ver, ya dínoslo. Yo hubiera usado a Adam Warlock y su posibilidad de meter gente muerta a la gema del alma. Y salvar a todos y que todos estén ahí y después que los pueda sacar de alguna manera. Pero a la mitad de o sea, de la población del universo, no creo que, o sea, necesitaría las gemas del infinito para poder No eh, sé de qué tamaño sea el paraíso de la piedra del alma. la posibilidad en ese aspecto. A mí no se me hizo tan mal, o sea, no, ese es el punto definitivamente más débil, pero necesitas ponerte eh, muy picky para eso. Pero sí es malo, o sea, sí es un punto muy malo, pero Y creo que es algo que Marvel sabe hacer bien en cuanto a estos momentos que creo que saben que son shaky, los llenan de comedia. Entonces, como que estás de buen humor en lugar de si estuvieras muy tenso viendo estas escenas, Pero así, ¿qué es esto? en algún momento dirías, ¿ah? O sea, se Sí. rompe la tensión y entonces se rompe todo lo que estás sintiendo. Pero si te estás riendo, como que, ok. Lo Ok, dejas pasar. van a viajar al pasado. Bueno, no pasa nada. porque aparte ahí te lo explican muy bonito, igual que con el Doc, pero con las gemas, cuando la hechicera esta Supreme, cuando Banner está con ella, que pone la línea, están todas las gemas y las saca y se abren muchas historias y luego si las vuelve a juntar en el mismo punto, la línea vuelve a ser en un solo flujo. Entonces, ahí es donde la película te da su explicación de por qué se puede hacer eso. Sí. O sea, al principio creas un caos y el único cabo suelto, además de Rogers, que podría pasarlo, es el de Loki, porque Loki desaparece con una gema. O Loki no sea, está. Porque tiene que hacer su exactamente. propia serie. A menos de que en la serie de Loki te expliquen eso. Que yo creo que sí. Porque es O sea, que al final de Loki, de la serie Loki regrese en ese punto y todo continúe igual. Eso van a ser. Maybe. Se va a morir. Creo que No, fue va a regresar la piedra, ¿no? sí. Yo ya les dije, yo hubiera hecho un Dragon Ball rapidín. O sea, A la ver. primera vez que colectas. La primera vez que juntas las esferas del dragón te toma toda una temporada. Y la segunda vez es como badabim, badabam, ya fui por ellas. Y entonces, en lugar de que Thanos las desee que se rompen, que automáticamente las piedras se dispersen una vez más por todo el universo. Ok. Y entonces tienen que ir a buscarlas. Y es básicamente lo mismo. O sea, una piedra cae en manos de Red Skull, que ahí sigue por alguna razón. No le tocó el snap.
Una piedra cae en un lugar extraterrestre y hay un monstruito y es lo mismo que tuvieron que hacer Nebula y Star-Lord. O sea, como las mismas secuencias de acción Ujú. las hubieran tenido que pasar ahí. Más Y ya. rápido. Ujú. Bueno, puedes hacer como mini heists o algo así. Pero, en fin, Y es que también aquí con estas puede también ser como un recap y un homenaje a ellos mismos. O sea, fue como mucho de que, bueno, vamos a recordar todo, hasta dónde hemos llegado y cómo hemos llegado y lo bien que Hubiera lo estado hemos chido. hecho. O sea, así fue como lo hicieron. es verdad. O sea, Thor, Capitán América y Iron Man sobre todo tienen momentos muy emotivos, ¿no? En sus viajes en el tiempo. O sea, Thor vuelve Ah, a ver a su mamá, Capi vuelve a ver a Peggy y le dice, oye, me besé con tu nieta. Y Iron Man tiene una plática con su papá, Que ¿no? O después sea, se me olvidó que la tu dejó pobre olvidada, nieta o sea, sin ahora, dinero y sí, yendo. tu pobre nieta como estuvo de mi lado, ahora no puede volver a los Estados Unidos porque es prófuga de la ley y se dedica a vender arte robado. Y perdón, Iron Man, que tenía esta como cosa con su padre, 2, 3 películas se ve, o sea, como que tiene una plática sincera con él, ahora que Iron Man es papá también, ¿no? Entonces, sí sí hay como un cierre de sus arcos sí. con sus seres del pasado, que también el más criticado tal vez fue el de Capi, ¿no? O sea, como finalmente lo que hace es relativamente egoísta, diríamos. Ujú. Se queda. No va muy bien con el personaje de Steve Rogers, tal vez, pero pues solo lo tenías por 6 películas y ¿qué le haces? Claro. ¿Qué otra? Benji, tu película favorita es Interstellar. Sí, Esta es absolutamente, completamente distinta. sí. Que, Ah, que... sí, a ver, primero, al principio de la película, bueno, casi toda la película, pues no sería clasificado como un viaje en el tiempo porque es como un viaje acelerado al futuro, como lo que decías hace un momento con otro ejemplo, porque habla de el efecto de la gravedad para, para doblar el espacio y el tiempo. Entonces hace esa relación de esas tres eh, cosas. Y lo que pasa es que este personaje viaja a un planeta muy cerca, que está muy cerca de un agujero negro y por lo tanto el tiempo pasa más rápido en este lugar y para cuando sale del planeta ya han pasado 20 años en terrestres, ¿no? Entonces, en realidad ese no es un viaje en el tiempo como las definiciones que dijimos hoy, es un viaje acelerado al futuro. Pero luego, este personaje entra al agujero negro como tal y de pronto el agujero negro deja de ser un agujero negro y se convierte en un escenario hecho por unos seres de la quinta dimensión, en donde puedes, y lo explican al principio de la película, no sabes, los seres de la quinta dimensión no sabes cómo ven el tiempo, ¿no? No sabes porque tienen una dimensión más. Entonces, de hecho, lo explican. A lo mejor para ellos el tiempo, digamos, el pasado, o sea, el tiempo puede ser algo tangible. O sea, a lo mejor puede ser, por ejemplo, un valle puede significar el pasado y una montaña puede significar el futuro. Entonces, para ellos, el tiempo como una línea no es así. Es más bien como si quiero ir al pasado, bajo al valle, si quiero ir al futuro, subo la montaña y siempre van a estar ahí. Entonces, ven el tiempo de una manera distinta a nosotros. Por lo tanto, le arman este escenario porque por alguna manera quieren ayudar a la humanidad está muriendo, y le arman este escenario a Cooper, donde le dicen, güey, pues nosotros no sabemos cómo ven ustedes el tiempo, pero aquí te damos todos ¡ta! Al mismo tiempo, para que hagas lo que tengas que hacer para salvar a tu raza, ¿no? Y eso, no sé si lo dijimos como dentro de las posibilidades de viajes en el tiempo, pero en realidad es que Cooper está en un lugar con la posibilidad de comunicarse a cualquier tiempo de su vida, o la de su hija en este caso.
Entonces, de esa manera, bueno, le pasan información a Cooper, información de cómo, le explican cómo funciona la gravedad. Entonces, Cooper le pasa ese conocimiento a su hija en un momento y la hija usa este conocimiento para poder sacar a la humanidad de la Tierra y vivir en el espacio porque ya saben cómo manipular la gravedad. Entonces, en realidad no sé si Interestelar es viaje en el tiempo, güey. O sea, sí viaja, la información viaja en el tiempo, por ejemplo. Sí, tiene influencia en el pasado. Ajá. Ok. Sí hay ciertos productos o personajes cuya característica es que están de cierto modo fuera del tiempo, ¿no? Ándale. Dios Padre, por ejemplo, está fuera del tiempo, está viviendo todo al mismo tiempo y también no. O sea, En todos lados. ajá. Sí, es interesante que hayan tocado el tema de estos güeyes de los de la quinta dimensión, porque es algo que leí alguna vez, que, o sea, ellos dicen como, bueno, estas personas de la quinta dimensión pueden salvar la humanidad porque ellos tienen el conocimiento, pero el problema es que no se pueden comunicar con nosotros, que somos de 4 dimensiones, porque no saben cómo explicarnos el tiempo. Es como si nosotros de la 4 dimensión le quisiéramos explicar a alguien en una 3 dimensión qué es la profundidad, donde no existe. Entonces, les vas a decir, ok, la profundidad es esto, y le vas a enseñar cómo dibujamos nosotros la profundidad en un papel, que es como haciendo estos 3Ds que en realidad son sombras, ¿no? Entonces le dirías a alguien de la 3 dimensión, mira, esto es profundidad, y ellos te van a decir, ah, ok, y te van a entender como si fueran sombras. Ah, ok, entonces la profundidad es, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo van a saber qué es profundidad si no está en su realidad? Claro. Y hay Solo verían, muchos... Perdón. sí, dime. Ah, pensé que Nájera iba a decir. Hay muchos juegos con dimensiones y topología. Nos estamos saliendo del tiempo, pero estamos volviendo a algo que hablábamos en el descansito. Por ejemplo, la banda de Mobius que ahí tiene Morke detrás de sí. Hace también una aparición en Avengers Endgame, ¿no? Muchachos, perdón que te interrumpa. Tengo que partir. Algunas Pero palabras finales, Nájera, de viajes en el sí, tiempo. léanse el librito espera, aquí lo tengo. The Man Who Murdered Mohammed. Se lo van a leer en 15 minutos. Está muy bueno, es de viajes en el tiempo. No les digo de qué se trata porque se los spoileo rápidamente. Lo pueden buscar en internet porque no lo encontré en Amazon ni en ningún lado, pero Ok, es The Man Who Murdered Mohammed. Ok. pues good riddance a tu futuro, Nájera. Gracias. Decíamos un poco de estas estructuras topológicas, en particular la banda de Mobius, o sea, algo tiene. Aparece ahí en Avengers Endgame, es la manera en la que Tony Stark logra concebir el tiempo y el espacio, que es lo que permite usar la dimensión cuántica para viajar en el tiempo. Uh-huh. Pero aparecen otras producciones, porque, o sea, tiene que ver con, la banda de Mobius tiene una sola superficie, entonces si caminas lo suficiente regresas al mismo punto en donde estabas. Uh-huh. Y decíamos esta propiedad no orientable, no sabes si estás arriba o abajo, si estás avanzando o estás retrocediendo. Y algunas propiedades es una de las superficies topológicas como que más simples y al mismo tiempo más interesantes que podemos entender de manera sencilla. O sea, Uh-huh. porque hay otras cosas interesantes. Y con lo que decías de explicar estar en otras 2 dimensiones, hay un capítulo de Futurama, porque Futurama es una de las series que hacen, yo creo, mejor muchas de las cosas de ciencia ficción. Uh-huh. Hay en algún momento Fry y algunos otros están corriendo una carrera en una pista de carreras, que es una banda de Mobius. Y precisamente porque es por la estructura de la banda de Mobius, chocan. Y chocar los transporta automáticamente a una dimensión abajo. O sea, se convierten en seres bidimensionales. Ok. Y entonces, una de las cosas interesantes o chistosas que ocurren es que em, los seres humanos somos toros, topológicamente hablando,
O sea, tenemos un orificio que nos atraviesa desde la boca hasta el lugar donde sale la comida. Hasta el cutis. Exactamente. Entonces, como que de cierto modo la comida nos atraviesa, por así decirlo. Ok. Entonces, ahí hacen varios chistes con eso. No puedes moverte como que arriba o abajo de las cosas porque estás como en 2 dimensiones. No puedes pasarlos por atrás o por adelante, más bien sería, ¿no? Ujú. Y pues hablando de esas dimensiones y de las cosas justo que estás tratando de decir de cómo se le explica a un ser de menor dimensión o de mayor dimensión lo que es vivir en otras, está el clásico de la literatura que se llama Planilandia, Flatland, en la que seres bidimensionales conocen seres tridimensionales. Ok. Que también intenta ser como como cómo veríamos nosotros seres de mayores dimensiones, ¿no? O sea, Ujú. un hipercubo nosotros pues no lo podríamos ver, veríamos simplemente su sombra como un Ujú. cubo Ujú. y cosas así. Y entonces es como pues uno de estos juegos, está dentro de tal vez agujero de gusano, causalidad infinita, es Sí, agujero de gusano tal vez. que no hemos tocado Dark, No. que tiene un poco de todas, además como es como ciencia ficción conoce a 100 años de soledad, en donde tienes que llevar acá el árbol familiar de quién conoce a quién es papá de quién es hijo papá de quién. Sí. Pero entonces está esta cueva que te lleva a ciertos lugares que es como un agujero de gusano con el pasado específicamente. Sí. Primero, Y después es una máquina. después es una máquina. Y hay pues es causalidad infinita y agujero en el tiempo, ¿no? O sea, Sí. el chamaquillo que viaja, luego es el abuelo del hijo que viaja, etcétera, etcétera. Y luego hay un universo paralelo. Incesto y muchas cosas más. Muchos alemanes locos. A mí al final no me gustó. O sea, no. ¿En serio? No, yo no la he terminado. Me pasa esto, no sé si les pasa, que me siento muy en paz cuando sé que todavía hay cosas que no he visto. O sea, como cuando sé que ya se acabó, me pongo triste. O sea, o sea, como, por ejemplo, con Brooklyn Nine-Nine, necesito saber que hay episodios que no he visto. Porque si ya los hubiera visto todos, es como, ¿y ahora qué hago? ¿Ya acabaron o van a acabar la última temporada? ¿De Brooklyn o de Dark? Brooklyn. Están en la última, no sé si ya la filmaron y ya está. Mm. Pero sí. Sí, como por eso tampoco he terminado BoJack Horseman y cosas así. Como que Para no perderlos. necesito Siempre, saber que hay más ahí, o sea que siempre tener algo. sí, y entonces en lugar de ver cosas nuevas, la vuelvo a ver desde el inicio en causalidad infinita. Este, ¿qué más les gusta? ¿Qué más quieren discutir? Ay, güey, no sé. Interestelar se queda en continuará. Pero no han dicho absolutamente nada de una segunda parte. Ok. Pero sí es fácilmente mi película favorita. Otra que habla de viajes en el tiempo y es muy interesante, Uge, que no hemos hablado, es una donde habla de la idea, la teoría lingüística que dice que la lengua es la causante de cómo vemos nuestra realidad o cómo percibimos nuestra realidad. Ok. Y lo vemos, por ejemplo, en The Arrival, que es llevar esta teoría muy a lo hollywoodense y habla de alienígenas que no conciben el tiempo dentro de su estructura o su lenguaje. Todo lo escriben al mismo tiempo, o sea, no escriben primero, no tienen reglas de tiempo en su escritura y en su lenguaje, y por lo tanto tienen el poder de viajar en el tiempo. Wow, no lo he visto. Estoy tristemente fracasando con Interstellar y con Arrival.
Son mi película número 1 y mi película número 2 favoritas de la vida. Pero te puedo decir que se llama la teoría de Sapir-Whorf. Ah, ok. Pues te la acabo de echar a perder, ok. Está bien, no, sí me gusta. Es interesante, o sea, ejemplos de la teoría de Sapir-Whorf que estás haciendo mención, Benji, tienen que ver, por ejemplo, con esto de que los esquimales tienen 20 palabras para la nieve, o Ajá. algunas culturas solo tienen palabras para uno, dos, muchos, cosas así, ¿no? Tiene que ver con cómo conciben el mundo Sí. y se les hace difícil entender otras cosas. Suena interesante. Eh, Se me ocurrió ahorita Minority Report, Ajá. que está basada en un cuento. Estas cosas de predecir o ver el futuro y luego actuar antes de que ocurra. ¿Qué les Ay, parecen? güey. Justo hay una película nueva de Nolan. De... Tenet. 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 Sí, ya la vi. No la he visto. Esa sí sería, esa es Es muy nueva, buena. ¿no? Es- Del año pasado, creo. Estuvo como un año guardándosela, ¿no? Porque famosamente Nolan no le gusta el streaming y quería que a fuerzas se estrenara en el cine, ¿no? Ok. ¿Qué tal está, Morque? Está buena. Es complicada. La vi 2 veces porque no la entendía. Ujú. Am, y sí te habla de cuestiones de viajar en el tiempo, pero lo hace todavía un poco más complicado. O sea, no es que estás viajando en el tiempo, simplemente estás realizando las cosas en reversa, pero, por ejemplo, al disparar, pues tú estás pensando en disparar. Y para que suceda en esa otra realidad, no debes de hacerlo como que estás disparando, sino que estás atrapando la bala. O sea, Ok. sí, ajá, sí es como que un poquito más complicado. Y está larga, no está tan pesada, pero sí me gustó. Sí. Sí, Ok. sí llega un punto en el que es demasiada información y se te complica un poquito. Bueno, al menos a mí así me pasó. Pero está buena, véanla. O sea, es muy Nolan, en donde Sí, tienes que terminar no entendiendo y entonces ajá, no entiendes y dices, wow, este güey es un genio. Verla otra vez. sí. También se me acaba de venir a la mente, como que otra de estas cosas muy cultura pop es Harry Potter. Ah, cabrón. Tiene viajes en el tiempo Sí, es cierto. Con Hermione. con Hermione, pero supongo que aquí no es tan molesto el viaje en el tiempo, porque sí está encerrado en un loop de causalidad, ¿no? Ujú. Es decir, a diferencia de Avengers, el viaje en el tiempo no resuelve nada, más bien descubren que las cosas que querían evitar ocurrieron porque viajaron en el tiempo para tratar de evitar esas cosas. Ok. Entonces creo que por eso medio lo perdonas, ¿no? O sea, Hacen una paradoja. ujú. Entonces dices, ah, bueno, o sea, como que no podría resolver nada decidiendo viajar en el tiempo. Y está Ujú. bien, o sea, Sí, está bien. vamos a la siguiente cosa. Tenemos Sí. magia, o sea, total. Sí. Pero pues sí, tal vez esa es una manera en la que la gente, las nuevas generaciones conciben el viaje en el tiempo más que volver al futuro. No lo sé. ¡Es el Doc! ¡Está vivo! Em, Algo más, amigos, comentarios. Es que es un tema muy amplio, pero muy divertido. Súper divertido. O sea, más bien yo creo que se podría hacer un capítulo de cada película, güey. Sin Sí, duda. fácil. Yo ya eché a perder todas mis quejas de Volver al Futuro, pero todas las cosas maravillosas que tiene son como completamente Son fuera, más. ¿no? Sí. Sí, sí. Es más lo que te gusta que lo que te disgusta, ¿no? Sí, Sí, pues muchísimo. te Tiene, rebajas. es que Te rebajas. está muy bien contada, o sea, como todo lo que luego ves como del foreshadowing, de cosas que
que están y no están. O sea, y además, siento que es de las primeras. Yo creo que Spielberg ahí inauguró toda esta tradición del Easter egg, ¿no? O sea, como Ah, ya. siento que es de las primeras películas, a lo mejor es solo que no sé tanto, en donde hay ciertas referencias que solo son graciosas porque son referencias, ¿no? O sea, Sí. Ujú. y entonces, Forrest Gump tiene muchas. Forrest Gump tiene muchas de esas. Porque el libro es así también, ese sí, a lo mejor sí es distinto. No sé. Sí, pero lanzó la carrera de... Bueno, no, ya existía, ¿verdad? Lanzó la carrera de Elijah Wood. Podemos perdonar la 2 por eso, tal vez. Hay viaje en el tiempo en fantasía, Señor de los Anillos. Ah, Nadie viaja en el tiempo ahí, ¿verdad? no, Ujú. no, Qué, creo que no. qué chafas. Algo más. No, ¿Qué les gusta más? ¿Tienen alguna preferencia? O sea, es solo una herramienta que depende de cómo la usen, depende de cómo esté contada. no, a mí sí me gusta que la historia sea de viaje en el tiempo, pero que toda la historia sea en el viaje en el tiempo. Y se me hace, o sea, por ejemplo, lo que me gusta de Interestelar es cómo todas estas teorías de viajes en el tiempo o de física, tiempo, espacio y gravedad, por ejemplo, son llevadas a la pantalla grande. O sea, me gusta que las teorías físicas sean de alguna manera contadas de manera sencilla. Se me hace Claro. como también, o sea, es en parte genialidad de estos directores. Nada fácil. Sí, 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 sin duda. ¿Tú, Morca, qué prefieres ver en tus viajes en el tiempo? Mm, no sé, a mí sí me gustó mucho el estilo de Dark. A mí sí me gustó el final. Mm, pero creo que sí como comentan, sí es mejor que toda la película se centre sobre ese tema, a Ujú. que solamente lo ocupes para resolver de una manera sencilla el Resolver algo. conflicto que tengas. Muy Ajá. bien. Y pues sí, habla mucho de las cosas que más vemos y de las que no. O sea, no hablamos de las películas llamadas La Máquina del Tiempo, no hablamos de Doctor Who a profundidad porque no lo conocemos mucho. No vemos nada de Twilight Zone, que seguro debe tener capítulos de viajes en el tiempo, de ciclos de atrapados en un loop de tiempo. Entonces hay Sí, muchas cosas que dejamos fuera porque nos concentramos en las cosas que más conocemos, porque da para mucho. Pero al mismo tiempo, aquí la dejamos y vamos a comenzar. sí. ¿Comenzamos? Pues qué bueno que estén muy bien. Hola, hola. Amigos, ¿qué tienen en común Marty McFly, Capitán América, Terminator y Cher? Todos quisieran regresar el tiempo. Esto es Compumundo Hiper Mega Podcast. ¡Vámonos! Adiós.